Puedo recuperar sus 12.000 millones de dólares, susurró la niña, con los pies descalzos, a cambio de uno de esos croissants. La voz, apenas un hilo, cortó el silencio sepulcral de la sala de juntas, como un diamante cortando cristal, haciendo que todos los trajes de $5.000 se giraran hacia la diminuta figura que goteaba agua de lluvia sobre la alfombra persa. Antes de continuar, por favor comenta desde qué ciudad estás viendo esto. El escenario era la encarnación del poder, la sala de juntas del piso 42 de la Meridian Tower en Manhattan. El mármol de Calacata, frío y veteado, cubría el suelo, reflejando el brillo de una lámpara de araña de cristal que colgaba sobre una mesa de caoba pulida. A través de ventanales que se extendían del suelo al techo, el horizonte de la ciudad se mostraba como un dios gris y lluvioso, indiferente al pánico de los analistas, que miraban una pizarra blanca cubierta de algoritmos inútiles, el epitafio matemático de una fortuna evaporada. El multimillonario, Wed al-Sahara, un hombre cuya fortuna se medía en el PIB de pequeñas naciones, se desplomó en su silla de cuero italiano. La pérdida no era solo financiera, era un fracaso existencial, una grieta en el mito de su propia infalibilidad. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando la puerta de cristal se abrió con un susurro y una figura diminuta, empapada y temblorosa, se deslizó dentro del santuario del capital. Era Claire, una huérfana de 6 años del cercano Bryant Park, impulsada no por la ambición, sino por el más primario de los instintos, un hambre atroz que había puesto sus ojos en una bandeja de croissants abandonada. El primero en reaccionar fue el Dr. Alistair Finch, jefe de analistas y graduado con honores en Harvard, un hombre cuyo ego era tan caro como su reloj suizo. Su rostro, ya pálido por el desastre financiero, se contrajo en una mueca de puro desdén. No vio a una niña, sino una mancha, una imperfección en su mundo ordenado y estéril. Se levantó bruscamente. El sonido de su silla arañando el mármol fue como un disparo en el silencio. «Seguridad», espetó con una voz gélida que hacía juego con el mármol del suelo. «Saquen a esta criatura de aquí inmediatamente. Esto no es un refugio para la indigencia, es la cumbre del intelecto global». Sus palabras colgaron en el aire, afiladas y crueles, diseñadas no solo para expulsar a la niña, sino para reafirmar su propia posición en una jerarquía que se desmoronaba. Ni siquiera la miró directamente, se dirigió al aire, como si dirigirse a ella directamente fuera contaminante. Un analista más joven, ansioso por ganarse el favor de Finch, soltó una risa burlona y cruel. «Cuidado, Alistair», dijo con sorna. «Quizá ella tenga la solución a nuestro problema de los 12.000 millones. A lo mejor lo resolvió entre un contenedor y otro». La sala, desesperada por cualquier alivio cómico, respondió con una oleada de risas ahogadas y condescendientes. Claire se había convertido en el chivo expiatorio de su fracaso, un objeto de burla para desviar la atención de su propia incompetencia. Pero Claire no se inmutó. El hambre que retorcía sus entrañas fue eclipsada por una curiosidad mucho más poderosa. Sus ojos, de una inteligencia insondable para su edad, ignoraron los rostros burlones y la tentada bandeja de pasteles. Se clavaron, con una intensidad casi sobrenatural, en la gigantesca pizarra blanca al fondo de la sala, un caótico tapiz de algoritmos, símbolos y ecuaciones que representaban la anatomía de un colapso. Para ellos era un epitafio, para ella era un puzzle. Wed al-Sahara observaba la escena desde el otro extremo de la mesa. La irritación inicial por la interrupción había dado lugar a una extraña sensación de desapego. Lo había perdido todo. ¿Qué importaba una niña sucia más en el gran teatro del absurdo que era su vida ahora mismo? Cuando el guardia de seguridad se movió para agarrar a Claire del brazo, Wed al-Sahara levantó una mano, deteniéndolo. Un destello de humor negro, nacido de la más absoluta desesperación, brilló en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, su voz resonando con una calma inquietante. «Espere», ordenó al guardia. Luego, fijó su mirada en la pequeña intrusa. «Venga, genio», dijo, un atisbo de sonrisa amarga en sus labios. «Dinos tú qué han hecho mal estos listillos con sus doctorados. Si lo aciertas, te doy todos los pasteles que puedas comer». La oferta no era un acto de amabilidad, sino el último gesto de un hombre que ya no creía en nada. La tensión en la sala cambió de forma instantánea. El pánico financiero se disolvió, reemplazado por la atmósfera de un circo romano. Los analistas se acomodaron en sus asientos, listos para disfrutar del espectáculo de la humillación pública de la niña.
El doctor Finch cruzó los brazos, una sonrisa de superioridad dibujada en su rostro, saboreando el momento en que la ignorancia de la niña quedaría expuesta para que todos la vieran, validando así su propio intelecto mancillado. Sin embargo, para sorpresa de todos, Claire no retrocedió, no lloró ni huyó. Con una dignidad que contradecía sus harapos, asintió levemente, aceptando el desafío. Se apartó del guardia, dio la espalda a los rostros burlones y comenzó a caminar lentamente hacia la pizarra, cada pequeño paso descalzo dejando una huella húmeda sobre el impecable mármol de Calacata. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de una expectación palpable y desconcertante. Al llegar a la base de la pizarra, Claire se detuvo. Parecía una hormiga ante un monolito blanco, una superficie infinita cubierta de lo que, para cualquiera, sería un lenguaje arcano. El rotulador rojo yacía en la bandeja de aluminio, un objeto ajeno y profesional. La sala entera contuvo la respiración. Un colectivo de mentes millonarias suspendidas en el tiempo por la acción de una niña que no poseía ni un par de zapatos. Con una solemnidad que heló la sangre de los presentes, extendió su mano sucia y cogió el rotulador. El contraste era casi violento, los dedos manchados de hollín de la calle cerrándose sobre el plástico pulcro y cilíndrico. El doctor Finch dejó escapar un bufido de impaciencia, un sonido que se ahogó en el silencio expectante que Wet Alzara había impuesto con su mirada. Claire no borró nada, no intentó reescribir las complejas cadenas de cálculo. En su lugar, con un pulso sorprendentemente firme, trazó un círculo perfecto alrededor de una pequeña sección de la fórmula principal, un nudo de variables que los analistas habían revisado docenas de veces sin encontrar el fallo. El círculo rojo parecía una herida abierta en la lógica impecable del algoritmo. Dentro de ese círculo, tachó 2 dígitos con una línea precisa y, justo encima, los reescribió en orden inverso. Un gesto tan simple, tan infantil, que una oleada de decepción y burla recorrió la sala. La tensión se rompió con la certeza de que todo había sido una farsa ridícula, una distracción cruel en medio de la catástrofe. ¿Qué es esto? ¡Un insulto!, estalló el doctor Finch, incapaz de contenerse por más tiempo. Su rostro se enrojeció de ira. Hemos perdido $12,000 millones y usted permite que esta niña venga a garabatear en la autopsia de nuestro trabajo. ¡Es absurdo! Pero Wet Alzara no le prestaba atención. Sus ojos, acostumbrados a leer los mercados y las almas de los hombres, veían algo más. Vio la intención, la certeza en el gesto de la niña. Se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro grave que silenció la diatriba de Finch. ¿Qué significa eso, pequeña? La voz de Claire, cuando finalmente habló, fue tan suave como el susurro de la lluvia contra el cristal, pero cortó el ambiente con la precisión de un bisturí. El error no está en el cálculo, dijo, sin apartar la vista de la pizarra. Está en la premisa. Se giró ligeramente, sus ojos oscuros encontrando los de los analistas por primera vez. Su modelo predictivo usa una regresión polinómica de 3er grado para proyectar el consumo de materias primas, continuó, su vocabulario chocando violentamente con su apariencia. Pero asume una elasticidad de la demanda racional. Ese es el fallo fundamental. Entonces, al lado del círculo, dibujó un símbolo que nadie reconoció. Mu menos H. Esto, explicó, señalándolo con el rotulador, es el coeficiente de desesperación de Maslow. No lo encontrarán en sus libros de texto de economía. Es una variable que he desarrollado observando a la gente en los refugios. La sala quedó petrificada. El aire se volvió denso, pesado con la inminencia de una revelación que estaba a punto de destrozar sus cimientos académicos. Cuando la escasez de alimentos en una región supera el 70%, el comportamiento del consumidor deja de seguir la curva de Bell y entra en un patrón de enjambre caótico, afirmó Claire. Su mirada barrió la sala, deteniéndose en cada rostro pálido y atónito. La gente no compra lo que quiere, compra lo que teme que otros acaparen. Acumulan por pánico, no por necesidad. Su algoritmo era perfecto para un mundo estable, pero ciego ante la desesperación humana. Y entonces asestó el golpe final, una frase que resonaría en esa sala para siempre. Su modelo no falló por las matemáticas, falló por la falta de empatía.
El silencio que siguió fue más profundo y devastador que cualquier grito. La humillación más absoluta que aquellos hombres jamás habían conocido. El eco de la última palabra de Claire, empatía, no se desvaneció. Al contrario, pareció solidificarse en el aire, convirtiéndose en un monolito invisible que aplastó todo el oxígeno de la sala. El silencio que siguió no fue una ausencia de sonido, sino una presencia atronadora. Una entidad física que presionaba los tímpanos y hacía que la sangre zumbara en los oídos de todos los presentes. Era el silencio de paradigmas rotos y egos desintegrados. Los analistas, hombres que se orgullecían de su capacidad para cuantificar el universo, se encontraron de repente en un vacío inconmensurable. Sus rostros, antes crispados por el pánico financiero, ahora eran máscaras de puro asombro. Las mandíbulas estaban flojas, los ojos fijos en la diminuta figura de Claire como si acabaran de presenciar un milagro aterrador. Una violación de las leyes naturales que regían su mundo. El doctor Alistair Finch fue el epicentro de esta implosión silenciosa. El color huyó de su rostro, dejándolo con la palidez cerúlea del mármol bajo sus pies. Su mente, un palacio de lógica y datos, se había derrumbado como un castillo de naipes. Cada título de Harvard, cada publicación académica, cada bono millonario, se había convertido en cena ante la lógica aplastante de una niña descalza. Intentó formular una refutación, abrir la boca para escupir alguna objeción académica, pero las palabras se negaron a formarse. Su cerebro, que minutos antes procesaba terabytes de datos, ahora solo podía repetir en un bucle infinito la frase de la niña. Falló por la falta de empatía. Era un veredicto, una sentencia final sobre su intelecto y su alma. La humillación le recorrió como un veneno helado. No era la vergüenza de haber cometido un error matemático. Eso era perdonable. Era la vergüenza mucho más profunda de haber sido ciego, de haber despreciado la variable más fundamental de todas, la condición humana. La risa burlona que había dirigido a Claire momentos antes, ahora resonaba en su cabeza como una carcajada demoníaca. Los demás miembros del equipo compartían su agonía en un grado menor, pero no menos visible. Evitaban la mirada de Finch, la de Al-Zarra y sobre todo la de la niña. Sus ojos se clavaron en las vetas del mármol, en sus bolígrafos inútiles, en las pantallas oscuras de sus portátiles. Se habían convertido en estatuas de sal, petrificados por la revelación de su propia insuficiencia. Pero Wed Al-Zarra no miraba a sus analistas derrotados. Ya no le importaban. Sus ojos, afilados y penetrantes, estaban fijos exclusivamente en Claire. Y en ese instante sufrió una epifanía tan violenta y transformadora como la pérdida de sus $12,000 millones. Una epifanía que, comprendió de repente, valía mucho más. Ya no veía a una huérfana sucia y temblorosa. La mugre de su rostro y los jirones de su ropa se desvanecieron, reemplazados por un aura de claridad y propósito que él mismo había perdido hacía décadas. Vio el reflejo de su propia juventud, un inmigrante hambriento, armado solo con una inteligencia cruda y una desesperada voluntad de sobrevivir. En la mirada serena de Claire, Al-Zarra no solo vio la solución a un problema financiero, sino la respuesta a la pregunta que lo atormentaba en sus noches de insomnio en su ático de lujo. ¿Para qué servía todo aquello? El dinero, el poder, las torres de cristal, todo se sentía vacío. Esta niña, que no poseía nada, acababa de recordarle el valor de todo. Ella no era solo un genio, era un espejo que le devolvía la imagen del hombre que podría haber sido si no se hubiera perdido en el laberinto de los ceros a la derecha. Era la encarnación de la verdad pura, sin el barniz del cinismo que la riqueza y el poder inevitablemente aplican. Con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas, Wed Al-Zarra se puso en pie. El suave sonido de su silla de cuero al deslizarse hacia atrás
fue el único ruido que rompió el hechizo. Cada uno de sus movimientos era medido, imbuido de una nueva autoridad que no provenía de su cuenta bancaria, sino de una convicción recién descubierta. Caminó alrededor de la inmensa mesa de caoba, sus zapatos italianos marcando un ritmo solemne sobre el suelo. No se detuvo junto a Claire. En su lugar, se paró directamente frente al Dr. Finch, quien se encogió visiblemente bajo su mirada. La diferencia de estatura parecía haberse magnificado. Finch parecía un niño pequeño siendo reprendido. La voz de Alzarra, cuando habló, fue tranquila, casi conversacional, pero cada sílaba estaba afilada con el acero de una certeza absoluta. Dr. Finch, comenzó, y el título académico sonó como un insulto. Usted se refirió a esta niña como una criatura. La llamó una mancha, una imperfección en su mundo estéril. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras colgaran en el aire, pesadas y acusadoras. Pero la única imperfección que veo aquí, la única ceguera, la única variable mal calculada, es la arrogancia que le impidió ver la verdad que tenía delante. Su mirada se desvió por un segundo hacia Claire y luego volvió a clavarse en Finch. Ella le ha dado una lección que Harvard nunca podría enseñarle, continuó Wed Alzarra, su voz bajando a un susurro gélido que cortaba más que cualquier grito. Le ha enseñado que la inteligencia sin humanidad es una máquina inútil, un algoritmo ciego. Le ha enseñado que el mayor error de cálculo de su vida no ha sido financiero. La humillación de Finch era ahora completa y pública. Ya no era un analista brillante, sino un ejemplo andante de fracaso moral e intelectual. Estaba desnudo ante sus colegas, despojado de su prestigio por un hombre que lo había contratado y una niña que lo había superado. Entonces, Alzarra pronunció la sentencia, con la misma calma y finalidad con la que se firma un cheque de $1.000 millones. Está despedido, Alistair. Recoja sus cosas y váyase. Su intelecto ya no tiene valor en esta empresa. Sin esperar respuesta, sin concederle a Finch ni una última mirada, Wed Alzarra le dio la espalda. El mundo de los analistas, las pizarras y los algoritmos fallidos dejó de existir para él. Se giró y caminó hacia Claire, la pequeña arquitecta de su ruina y su renacimiento, y el universo entero se redujo al espacio sagrado entre un multimillonario que lo había perdido todo y una niña que no tenía nada que perder. El despido del Dr. Finch no fue un estallido, sino una implosión. El sonido de su ego desmoronándose fue el único ruido en una sala que de repente parecía tan vasta y vacía como una catedral abandonada. Los analistas, antes figuras arrogantes de la élite financiera, se habían encogido en sus asientos, convirtiéndose en meros espectadores, en estatuas de mármol que atestiguaban un cambio tectónico en el eje del poder. Wed Alzarra le dio la espalda a ese mundo de espectros. Con ese simple gesto, no solo despidió a un hombre, sino que renunció a la versión de sí mismo que había construido durante 20 años. El magnate implacable, el conquistador de mercados, el hombre que solo entendía el lenguaje de los números. Todo eso se disolvió en el aire viciado de la sala. Caminó hacia Claire. Cada paso sobre el mármol de Calacata era deliberado, solemne. Ya no se movía como un multimillonario en su torre de marfil, sino como un peregrino acercándose a un oráculo. La distancia entre ellos, apenas unos metros, parecía contener el abismo de toda una vida de decisiones equivocadas y victorias huecas. El universo entero se había contraído en el espacio que lo separaba. Entonces, hizo algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Wed Alzarra, el hombre que se reunía con presidentes y doblegaba economías, se arrodilló. El sonido de la fina lana de su traje de $5.000 arrugándose contra el suelo frío fue un trueno en el silencio. Se arrodilló hasta que sus ojos estuvieron exactamente al mismo nivel que los de la niña de 6 años con los pies descalzos. La miró, y por primera vez la vio de verdad. Más allá del genio que había desmantelado a su equipo, más allá de la suciedad y los harapos,
vio una soledad tan profunda y antigua que le resultó dolorosamente familiar. Era el mismo vacío que sentía él cada noche en su ático con vistas a la ciudad, un eco de su propia alma perdida. Su voz, cuando finalmente habló, había perdido todo su filo corporativo. Era suave, vulnerable, el tono de un hombre desarmado. «Claire», dijo, y su nombre en sus labios sonó como una plegaria. «Has hecho algo extraordinario. Me has devuelto mucho más de lo que he perdido hoy». Extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto de ofrenda. «Te ofrecí pasteles, pero eso es un insulto a tu inteligencia. Puedo darte cualquier cosa, un laboratorio, tu propio fondo de inversión, las mejores escuelas del mundo, una fortuna que ni siquiera puedes imaginar. Dime, ¿qué es lo que realmente quieres?» Claire no respondió de inmediato. Su mirada, de una seriedad impropia de su edad, se desvió de los ojos del hombre y se posó por un instante en sus propios pies sucios sobre el mármol frío y veteado. Parecía estar sopesando el valor de los imperios frente a la simple realidad de su propia existencia abandonada. Luego, lentamente, levantó la vista de nuevo. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa conexión silenciosa, las luces parpadeantes de Manhattan a través de los ventanales se desvanecieron hasta convertirse en un borrón insignificante. Solo existían ellos dos en el centro del mundo. «No quiero los croissants», susurró, su voz apenas audible, pero cada palabra resonaba con una claridad devastadora en el corazón de Alzara. Hizo una pequeña pausa, reuniendo el coraje para formular el deseo más fundamental de su joven vida. «No quiero el dinero», continuó, y su siguiente frase aterrizó en el alma del multimillonario con la fuerza de una revelación divina. «Solo quiero a alguien que no se vaya». Las palabras, tan simples, tan puras, destrozaron las últimas defensas de Ouida Alzara. Sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo y liberador. 12.000 millones de dólares eran una herida superficial. Esta verdad elemental de una niña orfana, era una operación a corazón abierto sin anestesia. De repente, lo comprendió todo. Ella no le estaba pidiendo un rescate, le estaba ofreciendo uno. No buscaba un benefactor que la salvara de la pobreza. Le estaba mostrando el camino para salvarse él de su propia riqueza vacía. Ella no quería sus recursos, quería su constancia. En ese instante, el pacto quedó sellado, no en papel, sino en el espacio sagrado de una promesa silenciosa. Él no la estaba adoptando a ella, ambos se estaban adoptando mutuamente, dos almas solitarias encontrando un ancla en la tormenta. Con los ojos brillantes por una emoción que no había sentido en décadas, asintió lentamente, y su respuesta fue un juramento, el más importante de su vida: nunca. 6 meses después, el escenario ya no era una sala de juntas al borde del abismo, sino el epicentro del poder mundial, el gran salón de la Cumbre Global de Resiliencia Urbana en Ginebra. El mármol de Calacata había sido reemplazado por los paneles de madera de cereza pulida de un auditorio histórico, y los trajes de Armani por los atuendos sobrios de alcaldes, diplomáticos y urbanistas de las ciudades más influyentes del planeta. El aire no vibraba con pánico, sino con el peso de una crisis global, el colapso de las cadenas de suministro en los núcleos urbanos más densos. En medio de este cónclave de titanes, Claire era una anomalía serena. La niña de los pies descalzos había desaparecido, reemplazada por una joven de 7 años vestida con un sencillo vestido azul marino y unos zapatos lustrados. Su cabello, antes un nido enmarañado, caía liso sobre sus hombros. Sin embargo, su transformación era puramente superficial. Sus ojos conservaban la misma intensidad insondable, la misma quietud de quien ha visto el mundo desde abajo y no se deja impresionar por las alturas. Su esencia humilde permanecía intacta, un ancla en un mar de poder. A su lado, aunque a una distancia respetuosa en la primera fila, se sentaba Ouida Alzara. Ya no era el magnate desesperado, sino un hombre renacido. Había una calma en su postura, una paz en su mirada que el dinero nunca le había comprado. Observaba no como un jefe o un propietario, sino como un guardián, un testigo silencioso del milagro que él mismo había ayudado a cultivar. Su fe en Claire era su nueva fortuna,
un activo infinitamente más valioso que los 12.000 millones que ella le había recuperado. El desafío que enfrentaban era monumental, una versión a escala planetaria del problema que los había unido. Los modelos logísticos más avanzados del mundo estaban fallando. Ciudades enteras se enfrentaban a la escasez y el pánico amenazaba con desatar el caos. Los expertos, con sus doctorados y décadas de experiencia, habían presentado complejos análisis y soluciones multimillonarias que no llegaban a la raíz del problema. La cumbre se ahogaba en un océano de datos sin una gota de sabiduría. Fue entonces cuando la alcaldesa de París, una mujer de rostro severo y reputación implacable, expresó el escepticismo que flotaba en la sala. Con el micrófono en mano, se dirigió al moderador, pero su mirada se clavó en Alzarra. Con todo el respeto, señor Alzarra, hemos escuchado a los mejores economistas y logistas del mundo. ¿Realmente esperamos que una niña, su protegida, nos ofrezca algo más que un gesto simbólico de buena voluntad? La condescendencia en su voz era tan afilada como el cristal roto. El murmullo de aprobación que recorrió la sala fue un eco fantasmal de las risas burlonas en aquella sala de juntas 6 meses atrás. Pero esta vez Claire no era una intrusa, era una ponente invitada. Cuando su nombre fue anunciado, caminó hacia el atril con una calma que desarmó la tensión. El podio era demasiado alto para ella, así que simplemente se paró a un lado, un pequeño David frente a un ejército de Goliaths escépticos. No comenzó con gráficos ni con cifras. Su voz, clara y firme, llenó el silencio con una historia. Cuando vivía en la calle, empezó, y la sala se quedó inmóvil. La comida no llegaba a través de camiones de reparto o sistemas logísticos. Llegaba a través de una panadera llamada María que dejaba una bolsa de pan duro junto a un contenedor a las 5 de la mañana. No era caridad, era un sistema basado en la confianza. Entonces, la pantalla gigante detrás de ella cobró vida. No mostraba ecuaciones complejas, sino un mapa dinámico de Manhattan vibrando con miles de puntos de luz interconectados. Ustedes intentan solucionar un problema de distribución con más camiones, más almacenes y algoritmos más rápidos. Están intentando optimizar las tuberías, explicó Claire, su voz ganando una autoridad que trascendía su edad. Pero el problema no está en las tuberías, está en el agua. El agua es la confianza humana. Lo que presentó a continuación fue el índice Claire, una evolución de su coeficiente de desesperación de Maslow. Era un modelo predictivo que no medía el flujo de bienes, sino el flujo de empatía. Usando redes neuronales que analizaban las comunicaciones locales y los actos de ayuda comunitaria, su algoritmo identificaba los vectores de confianza, individuos como la panadera María, que actuaban como nodos de distribución hipereficientes, mucho más fiables que cualquier corporación o gobierno en tiempos de crisis. Su error, continuó, dirigiéndose directamente a la alcaldesa de París, con una mirada serena pero inquebrantable, es el mismo que cometieron los analistas del señor Alzarra. Asumen que la sociedad es una máquina que se puede optimizar, pero es un organismo que debe ser nutrido. Inviertan en las Marías de sus ciudades, denles los recursos para amplificar su impacto, y verán cómo la escasez se convierte en suficiencia. Su modelo no falla por la logística, falla por la falta de humanidad. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. No era el silencio de la humillación, como en la sala de juntas, sino el de la revelación. La alcaldesa de París bajó lentamente el micrófono, su rostro una máscara de asombro y un respeto recién descubierto. En cuestión de minutos, una niña de 7 años no solo había diagnosticado la parálisis global, sino que había ofrecido una solución tan radicalmente simple como profundamente revolucionaria. Desde la primera fila, una única lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Oued Alzarra. No era una lágrima de orgullo, sino de gratitud. La elección que había hecho 6 meses atrás, el acto de fe más grande de su vida, no solo había sido validado, había sido consagrado en el escenario mundial. Claire no era su proyecto, era su propósito. El aplauso comenzó con una sola persona, la alcaldesa de París, poniéndose en pie. En segundos todo el salón la siguió, un trueno de ovación que sacudía los cimientos del viejo mundo, reconociendo a la pequeña líder que les había mostrado el futuro. 15 años después, el mundo ya no pivotaba sobre los mercados de Wall Street o los centros tecnológicos de Silicon Valley.
Su verdadero centro gravitacional se encontraba en el Gran Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un espacio donde el peso de la historia y el destino de la humanidad se sentían en el aire. En el centro de todo, de pie ante el icónico emblema verde y dorado, no había un jefe de Estado ni un diplomático de carrera, sino Claire. A sus 21 años, irradiaba una autoridad serena que hacía que el poder de los mundos líderes pareciera frágil y prestado. Su presencia no era la de una prodigio, sino la de una arquitecta que había rediseñado los cimientos de la civilización. El índice Clare, aquella idea nacida de la desesperación en una pizarra blanca, era ahora el pilar del nuevo orden económico mundial. Ya no era una teoría, sino la ley de responsabilidad global, ratificada por 172 naciones. Obligaba a cada corporación multinacional a invertir un porcentaje de sus beneficios en proyectos humanitarios, medidos no por el dinero gastado, sino por el impacto directo en el coeficiente de desesperación de Maslow. Gracias a ello, la hambruna en el Cuerno de África era un recuerdo en los libros de historia, y el acceso al agua potable en el sudeste asiático había pasado del 40 al 90% en una década. Clare no había salvado una fortuna, había redefinido su significado. Desde la primera fila de delegados, Wed Al-Zahra la observaba. Las hebras de plata en su cabello eran el único signo del paso del tiempo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una vitalidad que no había poseído ni en la cima de su imperio. Ya no era un titán de las finanzas, sino el presidente de la Fundación Al-Zahra, la organización que servía como motor para la visión de Clare. Su papel había transitado de salvador a guardián, de mentor a su más devoto discípulo. Encontró en la paternidad de un ideal, encarnado en Clare, un propósito infinitamente más valioso que los 12.000 millones de dólares que un día creyó perdidos. Clare se acercó al micrófono y un silencio reverencial cayó sobre la asamblea. No ajustó su altura ni carraspeó, simplemente esperó a que el mundo contuviera la respiración. Hace 15 años, mi mundo era el espacio que había entre un contenedor de basura y los soportales de una biblioteca pública, comenzó, su voz clara y sin un ápice de autocompasión. Mi mayor ambición no era cambiar el mundo, sino encontrar algo que comer. Hoy me dirijo a ustedes desde este podio para recordarles que esos dos mundos no están tan alejados que creen. De hecho, uno es la consecuencia directa del otro. Continuó, su discurso desmantelando décadas de pensamiento económico con la misma precisión con la que había desmantelado aquel algoritmo fallido. Durante demasiado tiempo hemos medido la salud de nuestras naciones con métricas ciegas, el Producto Interior Bruto, la capitalización bursátil, los índices de crecimiento. Eran ecuaciones brillantes, pero incompletas. Les faltaba la variable más crucial, la única que realmente importa, la empatía. Calculábamos el valor de todo, pero no comprendíamos el valor de nadie, especialmente de aquellos que no tenían nada. El índice Clare no es una fórmula mágica, es un espejo, afirmó, recorriendo con la mirada a los líderes más poderosos del planeta. Nos obliga a ver el rostro humano detrás de cada transacción, a entender que una cadena de suministro no es solo una línea en un mapa, sino la diferencia entre una mesa vacía y una familia alimentada. Hemos dejado de optimizar sistemas y hemos empezado a nutrir ecosistemas humanos. El verdadero progreso no se mide por la altura de nuestros rascacielos, sino por la solidez de nuestra red de seguridad para los que caen. Hizo una pausa, y por un instante el público pudo ver a la niña de 6 años en los ojos de la joven visionaria. Recuerdo el frío del mármol bajo mis pies descalzos. Era un frío indiferente, absoluto. Durante años creí que así era el mundo, pero me equivocaba. El mundo no es frío, simplemente ha estado mirando en la dirección equivocada. No hay escasez de recursos, sino una abundancia de potencial ignorado. El mayor yacimiento de energía renovable del planeta no está en el viento ni en el sol, sino en la mente de cada niño al que le negamos una oportunidad. Su mirada se intensificó, convirtiéndose en un desafío directo, un llamado a la acción que resonó en el alma de cada persona presente. Nuestra misión ya no es descubrir al próximo genio en un mar de desesperación, es construir un mundo donde la genialidad no sea un requisito para la supervivencia. Un mundo donde cada niño tenga garantizado no solo un plato de comida caliente, sino también el derecho a soñar.
un mundo donde nadie tenga que resolver una ecuación de 12.000 millones de dólares para merecer ser visto. Mientras la Asamblea General se ponía en pie, el estruendo de la ovación sacudiendo los cimientos del edificio, una voz en off concluyó la historia, superponiéndose a la imagen de Wed Al-Zara abrazando a Clare en el escenario. El mayor activo nunca estuvo en una cartera de acciones, sino en el potencial que dejamos languidecer en nuestras calles, porque el futuro no lo escriben los poderosos, sino aquellos a quienes les damos el poder de reescribir su propio destino. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es dejar de mirar las cifras y empezar a mirar a los ojos de un niño hambriento.